Buenos días, estamos con Marisa Rodríguez del colectivo Memoria en Libertad. Un colectivo que desde el año 2022 tiene un proyecto donde ya desde los primeros meses de este año se ha presentado un libro el cual hace referencia a niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado, una oscuridad que sufrió nuestro país, también se puede decir nuestra región, donde ellos fueron víctimas y donde ellos fueron y sufrieron, ¿no? Marisa, muy buenos días. Contanos un poquito cómo surgió este proyecto y cómo lo sacaron adelante. Sí, buenos días. Primero que nada, queríamos agradecerte la posibilidad que nos das de estar en tu programa y saludar a toda la audiencia que está escuchando. Sí, te cuento un poquito. Este libro surge en 2022. El colectivo hace algunos años viene trabajando con la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. Ellos trabajan los temas de derechos humanos y de pasado reciente en todo el territorio y tienen cada año una financiación de proyectos de diferentes colectivos que hacen a la temática de derechos humanos. Y bueno, es así que Memoria se presenta en 2022 con un proyecto para trabajar un libro que incluyera relatos de niños, niñas y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado en el periodo 1968-1985. La Intendencia aprueba ese proyecto y bueno, se pone a trabajar el colectivo, se forma una comisión que es la que tiene la tarea de recopilar todos los relatos, una idea que era interna para miembros del colectivo, que después salió para el afuera y para nuestra grata sorpresa empezaron a llegar relatos no solo de compañeros de integrantes del colectivo, sino de otros compañeros, incluso de algunos que no retornaron del exilio. Por ejemplo, tenemos el caso de un compañero que nunca volvió de Suecia, sus papás debieron exiliarse después de estar unos años presos, y bueno, fue una gran alegría porque nosotros entendemos que esto que nos pasó es una señal de que hay una necesidad en la generación nuestra de contar un montón de situaciones vividas por nosotros a edades tempranas algunos, porque surgió como esa necesidad, en principio por una cuestión biológica. Nosotros entendemos que somos la segunda generación de víctimas. La primera generación está muy mayor, nuestros papás, los que vivieron la cárcel y el exilio, y entonces eso hace que se esté pensando que hace una segunda generación, que es la nuestra, que es la generación de relevo, y eso por un lado, ¿no? Pero por otro lado uno ve determinado contexto político en la región, de avance de la ultraderecha. Uno ve lo que pasa en Argentina, por ejemplo, con la universidad de mi abuela y madre de Plaza de Mayo, que la han cerrado, y de todo lo que está pasando, y dice, bueno, hay una necesidad de contar, ¿no?, de todos los que han vivido las experiencias del terrorismo de Estado. Somos los más invisibilizados de la historia, porque bueno, así fue como se fueron dando. Cuando vino la democracia, los primeros que narraron las historias de sus vivencias en cárcel fundamentalmente fueron los presos políticos. Después, por allá por el 2003, surgen las memorias para armar, los primeros relatos de las mujeres víctimas de terrorismo de Estado, y nosotros recién, mucho tiempo después, salimos a contar nuestras vivencias. Yo creo que el horror al que se enfrentó la sociedad cuando retornó la democracia en 1985 y conoció todos los horrores que habían vivido cientos de presos y presas políticas, hizo que nosotros nos silenciáramos. En nuestras casas no siempre se hablaron estos temas con padres e hijos, pero bueno, entendemos que nosotros cargamos durante toda nuestra vida con una pesada mochila, que tenemos que hacer algo con eso para transmitirlo a las nuevas generaciones, para que ese nunca más, que tanto se dice, sea real. Entonces, en 2008 el colectivo nace a raíz de inquietudes de algunos compañeros que bueno, veían que pasaban los años, que no había un reconocimiento de parte del Estado y que había que hacer algo con todo eso que se había vivido.
Marisa, sabemos que es difícil la edición de un libro, sabemos que es muy complejo porque los costos hoy por hoy son muy elevadizos y máxime depende de la temática. Sabemos que en Uruguay, como tú decías, se han editado un montón y sin número de historias sobre los procesos oscuros de Uruguay, donde muchas personas han contado todo lo que han pasado, ¿no? Tú decías los presos políticos, pero también las víctimas del terrorismo, de los familiares de esos presos políticos, donde, como se refleja en este libro, niñas y niños y adolescentes de una situación que fue olvidada y ustedes la están tratando de llevar adelante mediante este libro. Sí, es así porque cuando hubieron allanamientos en domicilios, cuando hubieron visitas a cárceles, en todas estas situaciones, en exilio también, había niños y algunos eran muy pequeños, pero sí nos quedó el recuerdo de lo que fueron esos momentos vividos. Entonces, siempre la sociedad vio este tipo de situaciones como situaciones del mundo adulto, pero bueno, nuestra experiencia dice algo más. Nosotros tenemos una carta de presentación porque este libro busca acercar la mirada del mundo infantil y adolescente a través del relato a épocas de terrorismo de Estado. Lo plantea la carta de presentación, dice: nuestra situación fue y sigue siendo invisible para la mayoría de los uruguayos, pues siempre aparecen como víctimas directas quienes eran adultos en esos tiempos, pero nuestra experiencia dice algo más. Fuimos miles los niños, niñas y adolescentes que padecimos torturas, exilio, secuestro, robo, persecución, clandestinidad, abuso sexual, tanto en nuestras casas como en centros de reclusión clandestinos, penales y cuarteles, lo que nos ha dejado múltiples secuelas. Esto que yo te lo leí porque es parte de nuestra carta de presentación, es cómo fue en los hechos. Fue así. Entonces nosotros un poco lo que buscamos con este libro es, por un lado, aportar a la reconstrucción de la memoria histórica colectiva, porque nosotros entendemos que desde la vivencia, desde la anécdota que fue protagonizada por un niño o el adolescente, hacemos ese aporte. Tú te vas a encontrar con relatos no escritos por una persona adulta que recuerda hechos de su infancia, sino que son relatos escritos por niños y adolescentes, tal y como les quedó grabado en su memoria, de cómo fue, por ejemplo, un allanamiento, de cómo era una visita a un centro de reclusión, y es un poco eso, ¿no? Lo que busca este libro. Nosotros venimos reclamando hace ya algunos años el reconocimiento y la reparación como víctimas de terrorismo de Estado. Nosotros en 2018 nos conformamos en 2008 y en 2018 nos registramos en la Institución de Derechos Humanos. La institución emite una resolución que es muy linda, si se quiere googlear es de fácil acceso, que es la resolución 751/2019, que le dice al Estado que este universo de personas debe ser reconocido y reparado como víctimas de terrorismo de Estado, y es una recomendación que en su momento hicimos una presentación pública en 2019 con un paraninfo desbordado realmente de gente, y tenemos esta recomendación que nos acompaña, a la que se le suman 3 recomendaciones de ONU del 2022, del Comité contra la Tortura, del Comité de los Derechos Humanos y del Grupo de Trabajo para las Desapariciones Forzadas, que van en el mismo sentido que lo que indica la Institución de Derechos Humanos, que debe ser una reparación integral en las dimensiones de justicia, rehabilitación física y mental, reparación y garantías de no repetición. Bien, Marisa, este libro, ¿con cuántos capítulos cuenta? Si no me equivoco, 4, ¿verdad? Sí, este libro tiene 4 capítulos. Nosotros, cuando pensamos en este libro, la comisión que trabajó en él, tratamos de seguir lo que fueron los acontecimientos históricos en un orden cronológico. Entonces tiene un primer capítulo que son allanamientos, donde así relatamos nuestras vivencias en infancias y adolescencias en nuestras casas, durante los allanamientos de nuestros padres.
lo que significó para nuestras vidas estas experiencias, porque hay que recordar que los allanamientos tuvieron un patrón común acá en Uruguay, y era que caían a las casas en horas de la madrugada, a las 3, a las 4 de la mañana, estaban horas en tu casa, revolvían todo, rompían cosas, se robaron cosas. Generalmente lo que hacían era acercar 1 o 2 manzanas donde vivía el sedicioso, como le llamaban a los militantes sociales y políticos de la época, y entonces estaban horas, tú te encontrabas que estabas durmiendo de la noche a la mañana con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con tu hermana, y de repente caían 15, 20 militares y te llenaban toda la casa, te despertaban a punta de fusil, y después lo que significó, después de ese momento, el dar con el paradero de esa persona, porque tú sabías por el uniforme quién había ido a tu casa, si era el ejército, si era la armada, y entonces salías a peregrinar por diferentes lugares preguntando dónde estaba esa persona, cuál había sido su paradero, porque hay un promedio de 6 meses desde que a ellos los detienen y pasan a juzgado militar y son derivados a un centro de reclusión. Entonces todos esos meses de peregrinar un poco se vivencian en estos relatos, en este primer capítulo. Después hay un segundo capítulo que hace referencia a cárcel y lo que eran las vivencias a los diferentes lugares de reclusión, las torturas físicas y psicológicas a las que fuimos sometidos. Nosotros entendemos que fuimos objeto específico de ataque por parte de los militares, porque bueno, ellos entendían que nosotros éramos los hijos de los sediciosos, y la gran preocupación que ellos tenían era que bueno, que esa semillita de la lucha por una sociedad más justa no se instalara en nosotros, y entonces era todo un proceso, porque la preparación a la visita era compleja. Tú cuando arrancabas un año en el liceo, en la escuela, un familiar tuyo tenía que notificar que tú una vez al mes o una vez cada 15 días ibas a faltar, tenía que dar el motivo, y generalmente esto era un problema, porque en épocas de terrorismo de Estado muchos militares pusieron a sus esposas como directoras de escuela, de liceos o como maestras, y entonces suponía la estigmatización de muchos de nosotros, el tener que de repente al día siguiente que tú no habías ido pasar al frente de la clase, explicar por qué no había sido, tener que soportar la estigmatización a nivel de la escuela, que por ejemplo no te invitaron a los cumpleaños porque decían que tu papá era muy peligroso, que no te dejaran ser el abanderado de la escuela aunque fueras el mejor de la clase, porque la directora decía que hijos de presos políticos no podían jamás ser abanderados, y algo similar nos pasaba a muchos de nosotros también en nuestros barrios, ¿no? Con los vecinos, en aquel viejo Uruguay donde todo era de puertas abiertas y los niños salían mucho a jugar a la calle con todos los niños de la cuadra. Vos te pasabas y te decían, no, mi mamá me dice que yo deje de jugar contigo porque vos sos peligroso, tu casa es peligrosa, y yo no, mi papá no quiere que nos pase nada. Y entonces te vas encontrando con relatos que un poco cuentan ese tipo de experiencias. Después hay un tercer capítulo que está dedicado al tema exilio, lo que significó para un niño pequeño o un adolescente salir de un día para el otro del país, muchas veces con un pasaporte falso, sin saber realmente cuál era el destino, el tener que dejar la escuela, el liceo, la familia, los amigos, los afectos, y pasar de golpe a convivir en otro país, tener que aprender en algunos casos un idioma, porque muchos de los niños que viajaron a Suecia debieron que aprender costumbres nuevas, otra cultura, otro idioma, tratar de socializar con sus pares en ese otro país tan extraño. Eso quienes pudieron hacer un viaje a Europa, ¿no? Hubieron algunos que quedaron acá en Buenos Aires y que realmente fue bastante doloroso el tener que cambiar cada poco tiempo de escuela,
el no poder festejar los cumpleaños, el no poder tener amigos en la infancia, que es algo muy común para cualquier niño. Y entonces ese es un poco el capítulo que trata del tema del exilio, lo que fue después el regreso, ¿no? Cuando vino la democracia de ese exilio, la liberación. Y ese sentir que tú tenés como dos patrias, ¿no? Como tu lugar donde naciste, pero la patria que te acogió y que te vio crecer, y es como un sentimiento bastante complejo, ¿no? Y después el último capítulo es un capítulo que se llama Liberación, que narra ese momento tan lindo que tuvimos todos quienes tuvimos un familiar preso, que es el reencuentro con ese ser querido, el encuentro con el afecto, lo que significaba para nosotros, y que sin duda que no fue un proceso para nada fácil, porque muchos de nosotros habíamos dejado en la primera infancia o la adolescencia, y éramos adolescentes o jóvenes, y bueno, y habíamos crecido sin un papá, sin una mamá, y de golpe tuvimos que pasar a convivir en familia, y bueno, se evidenciaban sin duda que las secuelas del terrorismo de Estado, y no fue fácil para ninguno de los dos, en muchos casos, esa convivencia, ¿no? Más allá de que era algo muy esperado por nosotros, y ese es un poco lo que trata el libro. Al final tiene un capítulo dedicado a cartas y dibujos, que eran cartas o dibujos que nos hacían para nosotros, o que nosotros hacíamos para enviar a nuestro papá, a nuestra mamá que estaba preso, y que tienen un valor simbólico muy fuerte para nosotros porque sobrevivieron el paso de los años y bueno, han sido celosamente guardados en una mesita de luz, en una biblioteca, y que salen acá en este libro y que bueno, tienen muchos años. Por supuesto. Marisa, son 55 relatos en total, ¿verdad? Sí, 55 relatos de 29 compañeros y compañeras. Bien, Marisa, nosotros te queremos agradecer por esta vivencia que estás contando, este libro, que vamos a convidar a los oyentes y a preguntarte a ti cómo se pueden hacer, cómo lo pueden comprar este libro, si está disponible en línea, si está disponible en algún lugar específico. Sí, mira, nosotros estamos haciendo una serie de presentaciones del libro. Este libro contó con la financiación de la Dirección de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones y también con el apoyo de AEU, el sindicato bancario, y con ellos lo hemos venido presentando. La primera presentación la hicimos en Colonia Nicolich, allí en Canelones, pero bueno, hemos tenido otras en Sauce, en San Ramón, hemos estado acá en Montevideo, en la Sala Camacuá, en Mercedes también, allí nos convocaron para ir a presentarlo. Ellos, quien quiera acceder a este libro, porque es un libro que no está en librerías, no se está comercializando por allí, pero sí se está vendiendo en todas las presentaciones que hemos hecho, y además tenemos quien esté interesado en el libro se puede comunicar con nosotros por mail, nos escriben al correo que es El Arte de la Memoria, todo corrido en minúsculas, 2018@gmail.com. Allí nos mandan un correo, dicen que están interesados en el libro y le pasamos el contacto del WhatsApp de la compañera que se está encargando de la distribución del libro. Hemos hecho encomiendas para el interior, por ejemplo, y se ha recibido. O sea, hay distintas formas de hacerse el libro. Por supuesto. Marisa Rodríguez, del colectivo Memoria en Libertad, con la presentación de este libro, que son memorias encontradas, relatos de niñas, niños y adolescentes y víctimas del terrorismo de Estado. Te agradecemos nuevamente por tu tiempo, y realmente es una historia muy linda y que nuestros jóvenes de hoy tienen que saberla, tienen que saber de la historia, no vivir de la historia, pero sí saber lo que pasó para prevenir y estar atentos a nuestro futuro. Sin duda que sí, y parte del objetivo del trabajo de memoria es acercar estos temas a los jóvenes que nacieron en democracia, que no conocieron el terrorismo de Estado,
para que sepan un poco más de estos temas y bueno, para que nunca más sea una realidad.